Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a comentar un artículo muy interesante que plantea la siguiente pregunta: ¿cómo murió Caín o qué pasó con Caín en el relato bíblico? El hecho es que es todo un misterio en cuanto a la muerte de Caín, porque sabemos detalles en cuanto a su vida, pero no sabemos qué fue en este caso con él. ¿Qué pasó luego de los diferentes incidentes que lo han hecho popular a través de la historia? Sabemos por el relato del Génesis, se nos habla del nacimiento de Caín, se nos habla de la historia, del conflicto en este caso con su hermano Abel y de cómo él asesina a su hermano. Se nos dice y se nos habla de su exilio, se nos cuenta de que se casó, que tuvo descendencia, que fundó ciudades, pero de repente como que desaparece y no se menciona más nada de Caín. Por tanto, la interrogante aquí es: ¿qué pasó con Caín? No escuchamos ni sabemos más nada de acuerdo al texto del Génesis. En cuanto a esto, ha habido diferentes investigadores, tanto modernos como antiguos, que han intentado encontrar respuesta a esta inquietante pregunta sobre el paradero de Caín. Y tenemos, por ejemplo, escritores antiguos en el mundo judío y posteriores en la Edad Media incluso, que vinieron con una serie de historias, interpretaciones, leyendas, tratando de encontrar una solución a esta inquietante pregunta. Porque ¿cómo puede ser posible que Caín asesine a su hermano y como que quedó impune? El exilio que técnicamente Dios le impuso fue tan grave, es como que alguien asesina a alguien y le dice: bueno, vete a otra ciudad a vivir. Por tanto, aquí la inquietud de los investigadores es: ¿qué pasó con él? ¿Alguien lo mató en venganza luego? ¿Acaso Caín murió en el diluvio? ¿O murió simplemente de causas naturales de viejo? El hecho es que tenemos diferentes fuentes antiguas donde los diferentes escritores, con el paso de los siglos, no tuvieron ningún miedo en interpretar el texto del Génesis capítulo 4 y de poner sus propias interpretaciones de lo que ellos pensaron que podría haber sido el fin de Caín. Tenemos muchas historias al respecto, pero solamente les voy a mencionar una que se ha hecho popular dentro de la tradición judía y nos cuenta de el tataranieto de Caín llamado Lamej, que se menciona más adelante en el relato del Génesis. Y ahí Lamej admite que él había asesinado a un hombre. Y lo interesante es que los investigadores han comenzado a cuestionar si ese hombre que Lamej asegura haber asesinado, ¿acaso no habrá sido Caín por alguna casualidad? No se menciona el nombre, pero no deja de despertar la curiosidad. Y de ahí la historia, la leyenda que pasó en la tradición judía, que nos cuenta lo siguiente. Se dice que Lamej era un experto cazador, pero ya tenía cierta edad y estaba ciego. Por tanto, él y su hijo, llamado Tubal Caín, estamos hablando de que estos eran descendientes de Caín, estaban un día de cacería. Lamej era ciego, pero era buen cazador, y su hijo lo acompañaba para guiarle el arco donde apuntar, y al parecer eran expertos en la caza. Acontece que cierto día, mientras estaban cazando, Lamej escuchó cierto ruido entre un arbusto y, pensando que se trataba de un animal, tomó su arco, apuntó, y cuando dispara la flecha, más tarde van a examinar y se percatan que habían matado no a un animal, sino a Caín por accidente, en este caso su tatarabuelo. Y este es el relato de que una de las historias que ha pasado en la tradición judía, que nos hablan acerca de cómo murió Caín, como un animal, entre comillas, podríamos decir, donde se hizo justicia por el asesinato de su hermano Abel en este caso. Y lo interesante, otra vez, es una de las tantas historias. También tenemos otros relatos que nos hablan de este incidente, y como el texto del Génesis, en este versículo, en el capítulo 4, se nos habla de este incidente y se nos habla de Lamej también, de cómo admite haber asesinado a un hombre. Pues es probable de que, según las fuentes, dicen: bueno, quizás fue Caín. Es todo un misterio, una interrogante aquí. Y lo cierto es que en realidad no tenemos pista alguna. Hay montones de historias y de leyendas, como otras tantas preguntas que no tenemos respuestas del texto de la Torá o de la Biblia. Y por supuesto, las diferentes tradiciones, tanto judías como cristianas, han intentado dar solución a estas inquietudes. El hecho es, la pregunta es: ¿cómo murió? ¿Asesinado?
¿Murió de causas naturales? ¿Lo mató Lamech de un flechazo pensando que fue un animal salvaje? ¿Acaso Caín murió en el diluvio? Son diferentes teorías que se han planteado a través de la historia. Como mencioné al principio, sí sabemos detalles de que se casó, de que tuvo hijos, que fundó ciudades, y sabemos de estos descendientes de él. Lamech fue su descendiente, Tubal Caín en este caso también, de hecho lleva su nombre incorporado, pero es todo un misterio en cuanto a la muerte de Caín. No sabemos más detalles, pero son diferentes inquietudes, interrogantes que se han estado planteando tanto en el pasado como en el presente por los diferentes académicos, los que se dedican en este caso a estudiar las religiones, por ejemplo, han investigado y están planteando diferentes teorías en cuanto al paradero de Caín. Hasta aquí este vídeo con este comentario. Gracias a todos por la atención y hasta un próximo vídeo.